Dios le bendiga, amada iglesia. Es un honor para mí una vez más poder comunicarme con ustedes a través de este medio. En esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Influyendo en tu generación de relevo. Y para desarrollar este tema quiero invitarlos a que vayamos al Salmo 78, versículo 1 y siguientes. Leamos en esta tarde la palabra de Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. El versículo 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Que el Señor nos bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Un pensamiento central que quisiera rescatar en esta tarde es que usted y yo tenemos la responsabilidad delante de Dios de gestar la fe en la generación que viene detrás de nosotros. Tenemos la responsabilidad de gestar la fe en la generación que viene detrás de nosotros. El Salmo 78, si usted lo lee completamente, usted podrá notar que expone al pueblo de Dios una breve historia del pasado del pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel, a pesar de ver la mano de Dios obrar tremendamente en el desierto a través de señales y prodigios, el pueblo de Israel una y otra vez le dio la espalda a Dios, se rebeló en contra del Señor. Y mis amados hermanos, para nosotros es fácil pensar de que nosotros no vamos a caer en actitudes como estas, pero sin embargo el salmista presenta esta breve historia precisamente porque desea asegurar en nuestros hijos la transmisión de las lecciones necesarias para que no transiten los mismos caminos que el pueblo de Israel transitó en el desierto, en el hecho de abandonar a Dios, en el hecho de darle la espalda a Dios, en el hecho de olvidarse del Señor. Por esta razón quiero compartir con ustedes 4 razones por las cuales usted y yo debemos invertir en nuestra generación. 4 razones por las cuales usted y yo debemos conquistar nuestra generación de relevo. La primera razón por la cual usted y yo debemos invertir o conquistar nuestra generación de relevo es porque es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Escuche bien, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad dedicarle tiempo a nuestra generación de relevo, conquistar nuestra generación de relevo. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad transmitir a nuestra generación, transmitir a nuestros hijos toda la obra, todo el poder, toda la maravilla, todo lo bueno, todo lo hermoso que es nuestro Señor, todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Yo quiero que vayamos y que consideremos lo que dice el versículo 3 al versículo 6 del Salmo 78. Fíjese bien: los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos. Fíjese bien, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y las que se levantarán las cuenten a sus hijos. Observe bien lo que dice allí el versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Lo primero que me llama la atención es que el salmista dice que no encubrirán todo aquello que sus padres le contaron. ¿Sobre qué? Sobre toda la maravilla de nuestro Dios. En el verso 5 dice que el Señor mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos las maravillas del Señor.
Así que es nuestra responsabilidad invertir tiempo en nuestra generación de relevo contándoles, hablándoles de la palabra de Dios, hablándoles de Dios mismo, hablándoles de las maravillas, de los prodigios, de los milagros, de lo bueno que ha sido Dios para con todos nosotros. Es una decisión, mis amados hermanos, es una decisión de no ocultar lo que hemos oído y lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. El salmista expone la posibilidad, mis amados hermanos, de vivir de tal manera que el testimonio del accionar de Dios no pase desapercibido por la vida de nuestros hijos. Vivir, escuche bien, de la manera que el testimonio del accionar de Dios no pase desapercibido por la vida de nuestros hijos. Nosotros como padres somos responsables de trabajar con diligencia para que nuestros hijos tomen parte en los hechos de Dios en nuestra familia. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad contarle entonces a nuestros hijos, contarle a nuestra generación de relevo, aquellos que cuando nosotros no estemos, ellos tomarán nuestro lugar, contarle de las maravillas de Dios, contarle de lo que Dios ha hecho por nosotros, contarle de cómo Dios ha obrado en nuestras familias. Entonces, una primera razón del por qué usted y yo debemos de invertir tiempo en nuestra generación de relevo es porque es nuestra responsabilidad. La segunda razón es porque es un mandato, es un mandamiento de parte de Dios. Fíjese lo que dice el verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, dice, el cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. El salmista declara que Dios ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. La exhortación del salmista se fundamenta en la enseñanza de Moisés en la ley. En el libro de Deuteronomio exhortó a los padres: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Es importante comprender que esta tarea exigirá, mis amados hermanos, esfuerzo, paciencia y perseverancia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Se requiere diligencia, se requiere compromiso, se requiere paciencia, se requiere perseverancia, esfuerzo para entonces enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. El proverbista dijo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra allí, instruir, no se refiere solamente a un momento, a un momentico que tú te vas a agarrar a tu hijo o vas a tomar a tu hijo o a tu hija y le vas a enseñar la palabra de Dios. No, lo que refiere allí es un tiempo constante y continuo de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Tómate tiempo. Cuando estés en tu casa, háblale de Dios a tus hijos. Cuando vayas por el camino, háblale de Dios a tus hijos. Al levantarte, háblale de Dios. Al acostarte, háblale de Dios. Estás en la cocina y le estás hablando a tus hijos de Dios. Estás allí saliendo con tu hijo en tu carro, estás hablándole a tu hijo de Dios. Estás contándole historias de Dios. Estás contándole las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Claro está, mis amados hermanos, como les dije anteriormente, esto requiere diligencia, esto requiere perseverancia, esto exigirá esfuerzo y paciencia. Pero usted y yo debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es un mandato. Es un mandato de parte de Dios. No es que solamente es nuestra responsabilidad, sino que es un mandato de parte de Dios de que usted y yo le enseñemos a nuestra generación de relevo la palabra de Dios y cómo es Dios con nosotros. Otra razón que podemos hablarles en esta tarde es que ellos deben aprender a confiar en el Señor. Debemos invertir tiempo en nuestra generación de relevo, en nuestros hijos, porque debemos enseñarles a ellos a aprender a confiar en el Señor. Versículo 7, fíjese: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios
que guarden sus mandamientos. Fíjese lo que dice el salmista. ¿Con qué propósito? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo usted y yo debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios? Enseñarle a nuestros hijos cómo es Dios, cómo Dios ha obrado. Bueno, aquí está la razón. A fin de que pongan en Dios su confianza. Este es el objetivo este es el objetivo que persigue el hecho de que usted y yo le dediquemos tiempo a nuestros hijos en enseñarle la palabra de Dios, a nuestros hijos en enseñarle cómo es Dios, para que ellos pongan su confianza en Dios, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, para que no pongan su confianza en otra cosa, ni en hombre, ni en pensamiento humano, ni en otros dioses, sino para que ellos pongan su confianza en el único Rey de Reyes y Señor de los Señores, Jehová nuestro Dios. Amén. En la tarea de formar a nuestros hijos en la fe, nada aportará tan significativamente el proceso como el testimonio diario de un padre que ante las dificultades y adversidades que se puedan presentar, muestre una confianza absoluta en el Dios que todo lo puede. Una de las cosas que usted y yo debemos entender es que nuestros hijos aprenden no solamente por lo que le decimos, sino por lo que ellos ven. Aprenden más por lo que ellos ven que por lo que le decimos. Cuando su hijo, cuando su hija, cuando esa generación que viene detrás de usted ve a un hombre, ve a una mujer que confía en Dios a pesar de la circunstancia difícil, que pone su confianza en el Señor a pesar de la prueba que esté pasando, que llama a sus hijos a orar y a confiar en el Señor y a decirle: hijo, hija, a pesar de que estamos pasando por este problema, por esta dificultad, confío en que Dios nos va a levantar. Ese testimonio que usted está dando, ese ejemplo que usted está dando va a marcar la vida de su hijo, va a marcar la vida de su hija. ¿Por qué? Porque ellos están siendo testigos oculares de cómo un hombre o una mujer actúa en momentos de dificultad. Recuerde bien que el objetivo es que ellos confíen en el único Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Y un cuarto punto, una cuarta razón y última razón, según el Salmo 78, por lo cual usted y yo debemos conquistar o invertir tiempo en nuestra generación de relevo, es que ellos deben evitar los errores cometidos por sus padres. El versículo 8 dice lo siguiente: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. La cuarta razón por la que este proceso es vital para la formación de los hijos es la ayuda que le provee para evitar los mismos errores cometidos por sus padres. El salmista ofrece una larga lista de los errores de la generación del desierto, que incluye darle la espalda a Dios en tiempos de crisis, no guardar el pacto, olvidar sus obras, rebelarse en contra de sus mandamientos, no creer en Dios. Todo esto lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, a pesar de que Dios obró de manera poderosa y milagrosa mientras ellos transitaban por el desierto. Mis amados hermanos, el padre que de verdad ama a sus hijos no querrá verles transitar por los mismos caminos cerrados que él transitó. Por eso es nuestra responsabilidad invertir tiempo en nuestros hijos para enseñarles cuál es el camino correcto. En ese proceso usted y yo debemos vestirnos de humildad y enseñarle a nuestros hijos cómo caminar cada día con Dios en un espíritu de mansedumbre. Es elemental, es importantísimo que usted y yo conquistemos nuestra generación de relevo. Que esa generación que viene detrás de nosotros ame a Dios, como usted le ama, como yo le amo. Es nuestra responsabilidad en primer lugar. Es un mandato de Dios en segundo lugar. En tercer lugar, porque ellos deben aprender a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en un último y cuarto lugar,
porque ellos deben evitar los errores cometidos por nosotros los padres. Esos errores que nosotros hemos cometido, debemos ayudar a nuestros hijos a que ellos no lo cometan, sino que debemos ayudarlos a que caminen por el camino correcto, por el camino de la verdad, por el sendero de bendición y de bien. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor les guarde. Les abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a sus hijos. Venezuela necesita una generación que ame a Dios. Y esa generación viene detrás de usted. Bendiciones.